Bueno, como les decía, colegas, amigos, el día de hoy he tenido la oportunidad de que se me brinde la oportunidad de poder prestar algo de la experiencia que hemos podido adquirir en el transcurrir de los tiempos. Gran parte de mi vida profesional, como les manifesté, ha estado involucrado en lo que es infraestructura vial. En esta oportunidad, también agradeciendo al Grupo Insur, al Instituto ICEP, nos está permitiendo de repente dictar este módulo 2, al cual se le ha denominado gestión de mantenimiento vial. Bueno, tenemos dos fechas. El día de hoy vamos a iniciar con la primera parte, con los 3 primeros temas de 10. En ese sentido, bueno, mi nombre es Juan Carlos Serva Filca, una vez más le digo ahora. El contenido que vamos a usar en esta temática son 10 los temas que vamos a tratar. El día de hoy vamos a hacerlo de repente la primera parte hasta corredores logísticos. Vamos a tocar gestión en infraestructura vial. También vamos a tocar el tema 2, gestión en conservación o mantenimiento vial. Y el día de hoy vamos a tocar hasta corredores logísticos. Mañana vamos a continuar con conservación o mantenimiento por niveles de servicio. Luego vamos a tocar niveles de servicio propiamente dicho. También vamos a continuar con el tema referente al índice de rugosidad. Vamos a tratar también una evaluación estructural del pavimento, los tratamientos y estrategias de rehabilitaciones. Y finalmente vamos a comentar sobre el HDM4. De eso se va a tratar este curso de gestión de mantenimiento vial. ¿Ya? En ese sentido, vamos a dar inicio con diversas interrogantes que tenemos con este tema de gestión de infraestructura vial. ¿Qué es la gestión de infraestructura vial? Nosotros, según el Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial, que fue dada en el Decreto Supremo número 34 del 2008-MTC, en el artículo 6 dice, es la acción de administrar la infraestructura vial a través de funciones de planeamiento, ejecución, mantenimiento y operación, incluyendo aquellas relacionadas con la preservación de la integridad física del derecho de vida. Este concepto, como ustedes están apreciando en sus pantallas, está descrito en el Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial. ¿Ya? Entonces, al decir que es la acción de administrar la infraestructura vial, estamos hablando en nuestro caso de carreteras, digámoslo así, ¿no? Y todos sus componentes, sus obras de arte, todo lo que puede conllevar a ello. Minde, casa cachamelo. Seguidamente, nos haremos la interrogante, ¿cuál es la propuesta de la política del transporte al 2040 del MTC? Según el exdirector de la Dirección General de Caminos en el 2010, el ingeniero Torres, mencionaba, decía que es la gestión integrada de los servicios e infraestructura de transportes, enfocada al usuario para mejorar la eficiencia, la seguridad y la calidad, mediante la conservación prioritaria y efectiva de las infraestructuras y su desarrollo de acuerdo con la demanda y accesibilidad. Lo que podemos resaltar acá, de repente, lo que quiso manifestar el ingeniero Torres ya en el 2010, ¿cómo vamos a integrar nuestra infraestructura de transporte? Es decir, ¿cómo vamos a brindar un mejor servicio? Él manifestaba que todo esto mediante la conservación de nuestras vías, es lo que decía, ¿no? Por eso es que lo hemos resaltado acá, mediante la conservación de las vías.
Y no deja de tener razón, toda vez de que en estos tiempos, y eso lo estamos viendo, existen las actividades de mantenimiento rutinarios y mantenimiento periódico. Siempre vamos a ver personal de obra, ¿no? Siempre hemos visto a veces cuando viajamos algunos amigos de naranja que están trabajando en las vías, o muchas veces nos detienen porque están dándole los respectivos mantenimientos, ¿no? Y nos dan luego los pases. Bueno, proseguimos. Para hablar también de gestión vial, tenemos que preguntarnos, ¿cuáles son las fases de la gestión vial? Entonces, acá ya nos involucramos a lo que nos dice el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, en las cuales tenemos 4 enfoques, ¿no? Primero, la programación multianual de inversiones. Los PMIs. ¿Qué es lo que hacen ellos? Ellos diagnostican las brechas de infraestructura. Es la definición de objetivos, criterios de priorización y cartera de inversiones del Plan Vial Nacional, Plan Vial Departamental y Plan Vial Vecinal. Dicho sea de paso, nosotros tenemos nuestro Plan Vial Nacional, que como lo manifestábamos acá el ingeniero Torres, ya se planteaba una propuesta al 2040, ¿no? Por eso es que saca ese concepto. Y nosotros, por ende, tenemos nuestro Plan Vial Nacional, o sea, que todos estemos interconectados a nivel de todo el país. Pero también existen los planes viales departamentales y los planes viales vecinales. ¿A qué nos referimos? El sistema vial nacional, digámoslo así, está conformado en tres partes. Las rutas nacionales las ve directamente el Ministerio de Transportes a través de Provías Nacional. Y las rutas departamentales y vecinales, se podría decir que lo ve este otro proyecto, que vendría a ser Provías descentralizado. Sin embargo, son las competencias en las rutas departamentales de los gobiernos regionales y en las rutas vecinales de los gobiernos locales. Entonces, cada uno debe de cumplir su función, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, en Puno, en la región de Puno, se están realizando los planes viales provinciales, que todavía los han denominado planes viales provinciales participativos, ¿no? Que eso está monitoreando y apoyando lo que es Provía descentralizado. En Puno, también a través de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, se está realizando actualmente el Plan Vial Departamental de Puno. Toda vez que un plan vial, como lo dice este enfoque del PMI, de la Programación Multianual de Inversiones, son unos documentos de gestión con la finalidad de priorizar las carteras de inversiones. Entonces, por eso es que para nosotros son muy importantes nuestros planes viales, tanto nacional, departamental y vecinal. Ok. Seguidamente, la segunda fase viene a ser la formulación y evaluación. ¿A qué se refiere? A la elaboración de estudios de preinversión o fichas técnicas, evaluación, aprobación y declaratoria de viabilidad. ¿Ya? Como tercera fase tenemos lo referente a lo que es la ejecución, que se refiere a la elaboración ya de expedientes técnicos, las modificaciones de los expedientes técnicos, la ejecución física y financiera, la liquidación física y financiera y cierre de las inversiones. Todo eso es la fase de ejecución, ¿no? Elaboración del expediente técnico, ejecución física y financiera, las liquidaciones físicas y financieras y finalmente el cierre de las inversiones, ¿no? Finalmente tenemos
la fase 4, digamos el funcionamiento, que nos referimos específicamente a la operación y mantenimiento. Acá es donde nos referimos en infraestructura vial a lo que son las actividades, es decir, a los mantenimientos periódicos y a los mantenimientos rutinarios, ¿no? A su vez, nos seguimos haciendo otro interrogante. ¿Cuál es el contenido mínimo de los estudios definitivos? Una vez más, según nuestro Reglamento Nacional de Infraestructura Vial, nos indica, en el artículo 13, nos indica, primero debemos de tener como mínimo el resumen ejecutivo. El resumen ejecutivo. Luego, la memoria descriptiva, ¿no? En el resumen ejecutivo, como podríamos decir, como dice su nombre, vamos a poner todo lo específico, lo elemental. Y en la memoria descriptiva, de qué fuentes de financiamiento proviene, cuánto tiempo va a durar, pero en forma resumida, ¿no? Luego tenemos los metrados, donde es la cuantificación de todo lo que, de todas las partidas que vamos a realizar. Seguidamente vamos a tener el análisis de precios unitarios, es decir, de cada partida que vamos a realizar, ¿no? Vamos a realizar su análisis de precios unitarios de acuerdo, en muchos de los casos, de acuerdo al precio de mercado referente a lo que son los insumos y, bueno, lo que es la mano de obra, según lo que nos manda la norma. Y si fuese, como en muchos casos se da, si fuese a través de las municipalidades o gobiernos regionales, es de acuerdo a una tabla salarial que ellos ya tienen tanto para su personal obrero, ¿no? Para el maestro de obra, para el operario, para el oficial, para el peón, ¿no? Lo propio también se tiene ahí para para el personal técnico, como el residente, su asistente técnico, su asistente administrativo, en fin, todo ya estaría normado ahí. Y ello nos permite sacar nuestro presupuesto. También nos solicita que en los estudios definitivos debemos de tener las fórmulas polinómicas. A su vez, los cronogramas, las especificaciones técnicas, los estudios de ingeniería básica, ¿no? Que esto es clave, al menos hablando en lo que es infraestructura vial, siempre hacemos el tema que es el estudio de tráfico, ¿no? Hacemos la parte de topografía, hacemos lo correspondiente a suelos, la ubicación de canteras y fuentes de agua, ¿no? Donde comprobamos si son óptimos para su respectivo uso. A su vez también hacemos el estudio de hidrología e hidráulica, hacemos el estudio de geología y geotecnia, de ser el caso, ¿no? Debe de contener ahí el tema de estabilidad de taludes. Y bueno, también el estudio de seguridad vial, ¿ya? Eso es parte de los estudios de ingeniería básica. A su vez, hacemos los diseños, ¿no? Los diseños geométricos, hacemos los diseños de pavimentos, los diseños estructurales, el diseño de drenaje, también se diseña el tema de seguridad vial y señalización. A su vez, tenemos que realizar el plan de mantenimiento o conservación. No menos importante, hoy en día, al menos ayer que fue el Día Mundial del Agua, ¿no? Es donde enfocamos el tema de los estudios socioambientales. En el tema de infraestructura vial,
Acá es donde vamos a ver el tema de patio de máquinas, sobre todo dónde van a discurrir los aceites, en fin, cómo van a quedar una vez que te vaya, que termines de realizar tu infraestructura vial, cómo van a terminar tus canteras, ¿no? Toda esa clase de situaciones hablamos acá en los estudios socioambientales y la forma como los has podido comunicar a la comunidad los beneficios que va a traer este proyecto, ¿no? Este estudio definitivo. Y lógicamente debemos de considerar nuestros planos, ¿no? Planos por kilómetro en el caso de infraestructura vial. Proseguimos y decimos. Ingeniero, muy buenas noches. Disculpe, se olvidó del plan COVID. Ok, colega, tiene usted razón. Definitivamente, como le he dicho, ¿cuál es el contenido mínimo de los estudios definitivos? Como usted ve, esto lo estoy sacando yo del Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial. Esto fue dado en el 2008. Entonces, esto es lo que nos estipula en su artículo 13. No obstante, bien, y gracias por recordármelo, hoy en día con esto que nos ha pasado, perdón, desde el año pasado, lógicamente el tema del plan COVID hay que realizarlos hoy en día, ¿no? Y eso se está realizando no solamente en las obras de inversión, sino también se está realizando en todo lo que son actividades, mantenimiento rutinario, mantenimiento periódicos, los temas de conservación y en todo caso, en todo tipo de infraestructura, ¿no? Que realizamos como ingenieros. Pero gracias, colega, por hacerme recuerdo de este tema. Proseguimos. Nos hacemos otro interrogante. ¿A qué tipo de intervenciones se aplica el plan de mejoramiento a nivel de soluciones básicas? También nos vamos otra vez a nuestro Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial, donde manifiesta en el artículo 13, también dice, se aplica en intervenciones, ¿a qué nivel? A nivel de afirmado estabilizado, con o sin recubrimiento impermeable bituminoso, con tratamientos superficiales simples, ¿ya? U otra alternativa de bajo costo. Asimismo, el plan puede comprender cambios puntuales en la geometría de las vías, las curvas, pendientes y anchos, con fines de seguridad vial, así como la ejecución de obras de drenaje y colocación de elementos de señalización. En el caso de puentes, las intervenciones corresponden a actividades de conservación. En el caso de puentes, es actividades de conservación. Es decir, digámoslo así, en un tema criollo, lo que llamamos nosotros soluciones básicas es lo que llamamos pavimentos económicos, ¿no es cierto? Que hoy en día prácticamente todos los que están haciendo lo que está ejecutando Provías Nacional y hoy en día también Provías descentralizado, aquellos que son concesiones por 5 años, llámese los ProRegión, todo eso, están haciendo este tema de soluciones básicas. Lo que antes llamábamos, bueno, criollamente, pavimentos económicos, ¿no? Entonces, de repente, como lo decía en su momento el ingeniero Torres, es lo que se pretende que al 2040 todos nuestros mantenimientos, digamos, de infraestructura vial, los que están a nivel de afirmado, por un tema también medioambiental, ya no estén esparciendo, digamos, el polvo, llamémoslo así, ¿ya? Y que ya no se note el polvo cada vez que pase una unidad móvil. Eso entre comillas, ¿no? Sabemos que eso contamina el ambiente. Entonces, una de las soluciones vendrían a ser estos pavimentos económicos, digamos, o soluciones básicas que hemos llamado, ¿no? Llamémoslo así, a fin de estabilizar nuestra estructura, ¿no? Y evitar que haya emisión de partículas finas, ¿no?
Entonces, como sería los limos, los polvos prácticamente que lo llamamos criollamente. Proseguimos. Hablando de soluciones básicas, también lo dice en el Reglamento Nacional de Infraestructura Vial, ¿cuál sería su contenido mínimo del plan de mejoramiento a nivel de soluciones básicas? Dice que vendría a ser acá el alcance, luego estudios y planteamiento técnico, presupuesto, fórmula de reajuste, periodo de mejoramiento, evaluación técnica económica y la evaluación ambiental preliminar. Proseguimos. ¿Cuáles son los niveles de intervención de las inversiones viales? Podemos empezar diciendo, y esto también de acuerdo a nuestro Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial. Disculpe que siempre les involucre esto porque cada vez que hablamos de infraestructura vial tenemos que enfocarnos a nuestro Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial. Eso es nuestra Biblia, se podría decir. Entonces, los niveles de intervención tenemos, primero, lo que es el construcción, lo que se llama ahí, ¿no? ¿A qué nos referimos con eso? A una vía nueva con características geométricas acorde a las normas de diseño y construcciones vigentes. Segundo, tenemos el tema de rehabilitación. Para devolver a la infraestructura vial sus características originales y adecuadas a su nuevo periodo de servicio, reparación o ejecución de pavimentos, puentes, túneles, obras de drenaje, movimiento de tierras en zonas puntuales. Tercero, tenemos lo que es el mejoramiento. Con la finalidad de elevar el estándar de la vía, implica, dice, modificación sustancial de la geometría y de la estructura del pavimento, así como construcción y adecuación de los puentes, túneles, obras de drenaje, muros y señalizaciones necesarias. Cuarto, mejoramiento a nivel de soluciones básicas, en la cual es la realización de actividades tendientes a estabilizar las superficies de rodaduras en carreteras no pavimentadas, a fin de evitar un deterioro prematuro, que se sustentarán en soluciones básicas, cuya implementación será progresiva, desde la más básica hasta alcanzar el nivel de carretera pavimentada, ello en correspondencia con la demanda y los beneficios de las inversiones. ¿No? Justo hablábamos de soluciones básicas, y acá lo aclara, ¿no? En carreteras no pavimentadas, es decir, en las carreteras que, bueno, criolmente en nuestras carreteras afirmadas, ¿no? A ellas es donde tenemos que darle tratamiento de soluciones básicas. Mañana vamos a tocar qué tipo de soluciones básicas vamos a... normalmente empleamos en nuestro país, ¿ya? Residuo, TOSIL, micropavimentos, en fin. A eso se refiere. Cuarto, ¿no? A su vez, el mejoramiento a nivel de soluciones básicas se podrá realizar bajo la modalidad de ejecución presupuestaria directa o indirecta, en ambos casos. Este tipo de mejoramiento se deberá realizar de manera conjunta con las actividades de conservación vial, de forma tal que se garantice su carácter permanente y controlado por niveles de servicio, de conformidad con lo dispuesto en el anexo CM10 aprobado con resolución directoral 8 del 2012 de EF/63.01. Tales actividades serán sustentadas en los términos de referencia. ¿Ya? Hoy en día, como hemos visto, si bien es cierto, las soluciones básicas también lo podemos hacer por una modalidad de ejecución presupuestaria directa, donde propiamente, como le dije, tanto los gobiernos locales como las municipalidades, como los gobiernos regionales, podríamos realizar hasta los mantenimientos, los mejoramientos, ¿no? Con estas soluciones básicas.
¿ya? Llámese un eslarricil, bueno, estabilizar prácticamente nuestras vías, como les explicaba, a fin de evitar el tema de la emisión de partículas, ¿no? En el ambiente. ¿Ya? Entonces nos da esta clase de soluciones. Y normalmente esto ya lo están aplicando en las actividades de conservación vial, en este caso en tanto Provías nacional como Provías descentralizado, pero no deja de hacerlo también algunos gobiernos regionales y municipalidades, ¿no? Que ya han comprendido este enfoque y la mayoría ya está pretendiendo, ¿no? A que nuestras carreteras, como siempre, a veces cuando conversas con los comuneros, te dicen, yo quiero que todo sea asfaltado, pero como ingenieros, como entendedores de lo que es infraestructura vial, no podemos de la noche a la mañana hacer que todo sea asfaltado, ¿no? Sabemos que para ello tenemos que hacer un pequeño estudio de tráfico, ¿no? Para ver si amerita o no amerita. Sin embargo, la solución podría ser este tema de soluciones básicas. Otra consulta. ¿Cuál es el contenido mínimo del estudio de mantenimiento conservación vial por niveles de servicio? Igual. Denominación y ubicación del tramo a intervenir. Objetivo, alcance general y específico. Marco legal, técnico y fuentes de información. Obligaciones contractuales. Periodo de cada etapa, inicio y plazo del servicio. Personal del contratista conservador. Plan y programa general y específico. Informes del servicio. Cronograma de intervenciones. Presupuestos. Fórmula de reajuste. Garantías del servicio. Conformidad del servicio final. Noveno, ¿cuáles son los criterios básicos de ingeniería para el mantenimiento o conservación de carreteras durante el periodo de servicio? Dice, son criterios que deben estar plasmados en los términos de referencia. El criterio principal deberá estar orientado a uniformizar las condiciones funcionales de la superficie de rodadura de los tramos no pavimentados, semejante al de los tramos pavimentados, mediante la aplicación de nuevas tecnologías en pavimentos económicos. Los criterios básicos como mínimo son objetivo, alcance del servicio, intervención, presupuesto, fórmula de reajuste. En tal caso, al ser un servicio, debe estar involucrado en los términos de referencia, ¿ya? Con la finalidad de orientar o uniformizar las condiciones funcionales de la superficie de rodadura. ¿Ya? Es decir, intentar evitar el desgaste prematuro. ¿Ya? Para ello, una vez más, nos aclaran, para ello podríamos utilizar el tema de pavimentos económicos. Nos preguntamos también, ¿cuáles son los instrumentos metodológicos para la formulación y evaluación social de proyectos de inversión pública de transportes? Entonces, nos vamos acá. Nos dice, según la resolución directoral número 3, 2015-EF, el AI 63.01, dice, los instrumentos metodológicos vendrían a ser la guía metodológica para la identificación y formulación y evaluación social de proyectos de viabilidad interurbana a nivel de perfil. La guía metodológica para identificación, formulación y evaluación social de proyectos de viabilidad urbana a nivel de perfil. ¿Ya? Es interurbana y es el tema urbano, dependiendo qué estamos haciendo. También las pautas metodológicas para el desarrollo de alternativas de pavimentos en la formulación y evaluación social de proyectos de inversión pública en carreteras y las pautas metodológicas para usar y aplicar el HDM4 en la formulación y evaluación social de proyectos de inversión pública de transportes.
También nos consultamos, ¿cuál es la normativa de gestión que tenemos nosotros en nuestro país? Y acá lo volvemos a aclarar. Tenemos el Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial, nuestra Biblia. ¿Ya? La primera que salió fue en el 2008 con el Decreto Supremo 034, ¿no? Decreto Supremo 034-2008-MTC. Fue promulgada el 25 de octubre del 2008. A su vez, fue modificada esto con el Decreto Supremo número 11 del 2009-MTC. Esta también fue otra vez modificada, digámoslo así, con el Decreto Supremo número 012-2011-MTC. Y con la que estamos actualmente es el Decreto Supremo número 021-2016-MTC, que fue dado el 4 de noviembre del 2016. Entonces, han existido como 4 variaciones en nuestro Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial. Y todo ello lo encontramos, toda esta normativa lo encontramos en el portal del Ministerio de Transportes, ¿no? ¿Cuál es la otra normativa que normalmente tenemos en nuestro país? Es el Reglamento de Jerarquización Vial, ¿no? El cual fue dado con el Decreto Supremo 017 del 2007-MTC, el 26 de mayo del 2007. Fue modificada también con el Decreto Supremo 06-2009-MTC, el Reglamento de Jerarquización Vial. ¿Ya? La otra normativa que tenemos es el glosario de términos de uso frecuente en proyectos de infraestructura vial, ¿ya? El cual fue dado con la resolución directoral número 02-2018-MTC/14 del 12 de enero del 2018. Seguimos con nuestras normativas y tenemos acá lo del SINAG, el clasificador de rutas del Sistema Nacional de Carreteras, el SINAG, que fue dado con el Decreto Supremo 044-2008 y actualizada con el Decreto Supremo 012-2013-MTC del 22 de septiembre del 2013. ¿Ya? Otra de las normativas es la demarcación y señalización del derecho de vía, que fue dado con la resolución ministerial número 404-2011-MTC/02. Otra normativa es el Manual de Dispositivos de Control de Tránsito Automotor para Calles y Carreteras, que fue dado con la resolución directoral número 16-2016-MTC/14 del 25 de junio del 2016. Y tenemos también la otra normativa que es Infobras, el registro de información sobre obras públicas del Estado, Infobras, ¿ya? Aprobada con resolución de Contraloría número 335-2011-CG, dado el 24 de noviembre del 2011. Estos alcances son aplicables a los titulares, funcionarios y personal de todas las entidades del Estado sujetos a Contraloría General. La información comprende el registro de la ficha de obra, ¿no? A través de la página del SEACE, el registro del seguimiento de la obra a través de la página de Contraloría General de la República. Bueno, estas serían nuestras normativas que hablamos en gestión vial, ¿no? Serían estas 7 normativas prácticamente que siempre las debemos de tener en cuenta. Nos hacemos la siguiente interrogante también. ¿Cuál es la normativa de diseño y construcción? En este caso, también existen normativas para diseñar y construir. Tenemos el Manual de Carreteras, diseño geométrico
DG 2018, ¿no? Que actualmente seguimos usando, que salió con la resolución directoral número 22-2018-MTC/14, del 7 de agosto del 2018. También tenemos el manual de ensayo de materiales, ¿ya? Que salió con la resolución directoral número 18-2016-MTC/14 del 27 de junio del 2016. Tenemos el manual de carreteras, ¿no? El manual de carreteras, específicamente especificaciones técnicas generales para construcción, la EG 2013. La EG 2013. Esto se dio con la resolución directoral número 22-2013-MTC/14 del 7 de agosto del 2013. También tenemos la otra normativa de diseño y construcción, el manual de seguridad vial, que salió con la resolución directoral número 05-2017-MTC/14 del 1 de agosto del 2017. ¿Ya? Una vez más, estos manuales, todo esto, los encontramos en el portal del MTC. Seguimos teniendo el manual de carreteras, que vendría a ser hidrología, hidráulica y drenaje. Esto ha salido con la resolución directoral número 20-2011-MTC/14 del 12 de septiembre de 2011. También tenemos el manual de puentes, que salió con la resolución ministerial 019-2018-MTC/14 el 27 de diciembre del 2018, reciente, ¿no? En la que nos dice que son a partir de 6 metros de luz se considera puente. Manual de carretera, suelos, geología, geotecnia y pavimentos, sección de suelos y pavimentos, que salió con la resolución directoral número 10 del 2014/MTC/14 del 9 de abril de 2014. También tenemos el manual de túneles, muros y obras complementarias, ¿no? Este manualcito, ¿ya? Que salió con la resolución directoral número 36-MTC/14 del 10 de noviembre del 2016. Ok, como ustedes ven, tenemos variedad de normativas para poder realizar unos buenos expedientes. Y también nosotros, que somos ejecutores y supervisores, estas normativas son nuestros apoyos técnicos para dar solución o sustento técnico a las interrogantes que nos hace a veces la residencia, ¿no? Y si estaríamos en oficina para poder dar nuestra opinión técnica hacia los contratistas y supervisores. Ahora, ¿cuál sería la normativa de conservación vial? Para esto de acá, para conservación vial, tenemos el manual de inventarios viales. Dicho sea de paso también, muy a margen del manual de mantenimientos, de inventarios viales, perdón, que salió con la resolución directoral número 09 del 2014-MTC/14, que fue dada el 3 de abril de 2014. Hay en la parte 4 un tema de inventarios viales para la planificación vial estratégica de la red vial vecinal o rural de los gobiernos locales. ¿Ya? Bueno, es algo específico, digamos, que han salido, lo han hecho a través con Provía descentralizado, pero es parte ahora, ¿no? Hoy en día es parte eso. Eso fue dado el 22, con la resolución directoral número 22-2015-MTC/14 del 28 de diciembre del 2015. ¿Ya? Luego tenemos también el manual de mantenimiento conservación vial. ¿Ya? Ahí prácticamente tenemos todo lo que hay que hacer en lo que es los mantenimientos, como dicen, ¿no? Mantenimientos periódicos, mantenimientos rutinarios, ya sean afirmados y no afirmados, perdón, pavimentados y no pavimentados.
Ya, esto fue con la resolución directoral número 080-2014-MTC/14 del 27 de abril de 2014. En la parte cuarta también dice la conservación vial de mantenimiento rutinario, caminos vecinales de los gobiernos locales, especifica ahí, ¿no? Con la resolución directoral número 05-2016-MTC/14 del 25 de febrero del 2016. ¿Ya? Como pueden apreciar, es el manual de inventarios viales. Finalmente, con las interrogantes, dice, ¿cuáles son las intervenciones post-inversión? Nos referimos acá, y en mérito a lo que dice nuestro Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial, que fue modificado, como hemos visto, el último, con el Decreto Supremo 021-2016, en su artículo 16 dice, ¿no? Mantenimiento o conservación rutinaria. Se realiza en las vías con carácter permanente para conservar sus niveles de servicio. ¿Ya? Mantenimiento o conservación rutinaria se realizan en las vías con carácter permanente para conservar sus niveles de servicio. Es decir, el personal debe estar todos los días, ¿no? Todos los días mientras dure ese mantenimiento o conservación rutinaria. Normalmente esto es anual, como ahora están con la 070, ¿no? La del año pasado. Ya han terminado de hacer los mantenimientos periódicos y ahora están en la última fase, fase 3, que es el mantenimiento rutinario, ¿no es cierto? Por eso dice, estas actividades pueden ser manuales o mecánicas y principalmente son, ¿qué actividades hacemos? Labores de limpieza, bacheo y perfilado de la plataforma, roce y limpieza del derecho de vía, limpieza general del sistema de drenaje, mantenimiento de la señalización y elementos de seguridad vial, eliminación de derrumbes de pequeña magnitud, así como limpieza de juntas de dilatación, de ser el caso, elementos de apoyo, pintura y drenaje en las superestructuras y subestructuras de los puentes, ¿no? Todo esto está normado, como hemos dicho, en el manual de mantenimiento o conservación vial, ¿no? Que también ya lo hemos descrito, ¿no es cierto? ¿Qué otra intervención más hacemos aparte del mantenimiento o conservación rutinaria? Hacemos el mantenimiento o conservación periódica, que se programa cada cierto periodo para recuperar sus condiciones de servicio. Principalmente son reposición de capas de rodadura, reciclado de pavimento, recapeo, colocación de capas nivelantes, tratamientos superficiales y sellos, aplicación de soluciones básicas, técnicamente evaluadas y ambientalmente sostenibles en las capas de rodadura. Reparación puntual de capas inferiores del pavimento. Reparación puntual de ¿qué? De túneles, muros, sistemas de drenaje, elementos de seguridad y señalización. Reparación puntual de la plataforma de la carretera, que puede incluir elementos de drenaje, actividades que contribuyan a la estabilidad de la misma, y reparación puntual de los componentes de los puentes, tanto en la superestructura como de la subestructura, ¿no? Eso es más o menos hasta donde llevamos, hasta conservación periódica. Finalmente tendríamos el tema de operación, ¿ya? Que dice que es el conjunto de actividades que se inician al término de una intervención de la vía y tienen por finalidad mantener un nivel de servicio adecuado. Están referidas al cuidado y vigilancia de los elementos conformantes de la vía, incluyendo la preservación de la integridad física del derecho de vía, el control de cargas y pesos vehiculares, los servicios complementarios, medidas de seguridad vial, así como la prevención y atención de emergencias viales. Esas son las intervenciones post-intervención. ¿Ok?
Tal vez podríamos manifestar algo referente a estos temas de inversión, ¿no? En los temas de mantenimiento rutinarios, como decimos, prácticamente se tienen que hacer las actividades permanentemente o diario o a diario. Y estas pueden ser manual o en muchos de los casos a veces utilizamos maquinaria. Es decir, estos son los amigos que siempre encontramos en nuestra vía haciendo las actividades de bacheo, en fin, todo ese personal que cada vez que viajamos encontramos en nuestras carreteras. Ellos son los que están haciendo esas actividades de mantenimiento rutinario. El tema de conservación periódica o mantenimiento periódico, si vamos a hablar de infraestructura vial no pavimentada como los afirmados, normalmente, y eso lo vamos a ver también más adelante en los cuadros, se realizan cada 2 o 3 años, eso dependiendo de la evaluación estructural. Dicho sea de paso, los servicios, cuando a veces se termina una conservación periódica, debe tener mínimamente, como dice la ley, una garantía de 1 año, ¿no? Que sí o sí debe de darnos la transitabilidad y la conservación vial, ¿no? Mínimamente 1 año es lo que nos dice. Por eso es que a veces se programa este tema de conservación periódica en el 3er año normalmente, ¿no? Después de haber realizado, ahora estamos en el 2021, entonces en el 24 nos tocaría, digamos, dependiendo cómo esté nuestra vía después de una previa evaluación de estructura, vemos si vuelve a corresponder su conservación periódica. Pero normalmente cuando planificamos en infraestructura vial ya lo damos a 2, ¿no? En el 3er año ya estamos volviendo a hacer su mantenimiento periódico. Y lo propio, ¿no? Después de 3 mantenimientos periódicos, también solicitamos que se realice ya una rehabilitación, ¿no? Dependiendo cómo ya está nuestra vía. Toda vez de que al hablar de conservación periódica estamos hablando de un tema de reposición de las capas de rodadura, ¿no? Más que todo es eso, colocar el tema de capas nivelantes, en fin, pero volver a poner lo que inicialmente era la capa de rodadura. ¿Ok? Y en el tema de operación es donde a veces vemos ahí, como tenemos algunos sitios de peajes, donde vamos a ver qué trailers o qué tráfico pesado, digamos, puede estar yendo por esa vía, ¿no? ¿Qué tanto debe de ir? Porque tenemos ahí, de tanto de peso, ahí tenemos en nuestras señales informativas que se debe dar, ¿no? Entonces, para eso es lo que a veces tenemos este tema de operación. En fin, continuamos con nuestro segundo tema del día de hoy, que va a ser gestión en conservación o mantenimiento vial. También acá vamos a continuar con las interrogantes. ¿Cuál es el mayor patrimonio de las inversiones públicas de un país? Dice, la infraestructura vial o patrimonio vial es un bien capital muy importante y de alto costo de construcción para el país. El patrimonio vial es uno de los mayores de cualquier país, ocupando generalmente el primero o segundo lugar de inversiones públicas. ¿Ya? Creo que en todo país realizar infraestructura vial o carreteras, llamémoslo así, son las infraestructuras más caras que tenemos, ¿no? Ya que hablemos a nivel de longitud, a nivel de kilometraje, ¿no? Tantos kilómetros como antes se hablaba, ¿no? Antes decíamos, con 1,5 millones yo voy a hacer 1 kilómetro de asfaltado, ¿no? Bueno, como nuestro país es rico, ahora vemos que por kilómetro más o menos se está haciendo a nivel de 4,5 millones a 5, ¿no? En fin, bueno, pero lógicamente todo eso se sustenta en mérito a lo que ya habíamos visto, a nuestros expedientes técnicos. Tal vez por ello es que poníamos acá, ¿no? Este grafiquito, me ha gustado. El presupuesto de conservación, en tal caso todo lo que tengamos es
nuestro patrimonio vial. Hay que evitar esto que se salga, ¿no? Hay que evitar porque esto es nuestro patrimonio vial. Bueno, creo que es entendible en mérito a esta consulta, ¿no? Es decir, que las infraestructuras viales, por costarnos altos, por ser caros, hay que conservarlos. ¿Ya? ¿Cómo podemos definir la gestión en mantenimiento o conservación vial? Lo definimos como el conjunto de actividades que requieren realizarse de manera preventiva para evitar el deterioro prematuro del patrimonio vial, de los elementos que conforman la vía y conservar sus niveles de servicio. Es decir, empezar a hablar sobre el tema de mantenimiento, ¿no? Lo que hemos tocado antes de postconstrucción, ¿no? Por eso dice, los objetivos de la conservación vial son preservar las inversiones efectuadas en la construcción, mejoramiento, la rehabilitación de los caminos, garantizar la transitabilidad permanente con comodidad, seguridad y economía, ¿ya? Por eso es que también lo vamos a tocar, por eso es que dentro de la parte técnica siempre tocamos el tema del IRI, ¿no? Ya, pero bueno, la gestión de mantenimiento o conservación vial a las finales es evitar el deterioro prematuro de las vías o del patrimonio vial, ¿no? ¿Cómo? Conservándolos con niveles de servicio. Este cuadrito es el que les quería yo mostrar. Dice, ¿cuál es la curva de deterioro de las vías en el transcurso del tiempo? Podemos ver acá el estado del camino, donde tenemos que es muy bueno, bueno, regular, malo y muy malo. Y en la parte inferior vemos los años desde la terminación de la vía. El año cero, ni bien se ha terminado, ¿no? Lo que va ocurriendo. Podemos apreciar de este gráfico, en el año cero, bueno, se mantiene bien, bueno, 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 bueno. Sin embargo, más o menos en el año 2 a 3, ¿no? Vemos que ya empieza a declinarse, ¿no? Empieza a descomponerse esta vía, ¿ya? Ya empieza a bajar, se puede decir. Entonces, ¿qué queremos decir con esto, no? Que ya al segundo año ya vemos que se está empezando a deteriorar. Por eso es que tenemos que tener la política de mantenimiento, ¿ya? Ni bien se termina el proyecto de inversión, deberíamos de iniciar con un mantenimiento rutinario, permanente. Toda vez de que hemos dicho, como hablamos de un mantenimiento periódico, a veces a partir del segundo año, como estamos viendo en este gráfico, ¿no? Empieza a deteriorarse ya esa estructura de ese pavimento, llámese pavimentado o no pavimentado, ya empieza a sufrir ya cierto deterioro, ¿no? Por eso dice deterioro lento y poco visible, pero ya se va deteriorando, ¿no? Entonces, normalmente a veces uno cuando diseña hasta en asfaltos, normalmente diseña hasta para 20 años. Entonces, la curva, ¿no? Dentro de nuestros amigos que nos ayudan en los experimentos en laboratorio, han llegado a la conclusión con este cuadro, ¿no? O sea, tenemos esta fase que relativamente es buena y luego ya empieza a deteriorarse aceleradamente hasta que llegue a su quiebre, digámoslo así, ¿no? O bien hasta su descomposición total. Pero bueno, lo que tenemos que intentar evitar, ¿no? De este patrimonio vial que hablábamos, es evitar que se deteriore nuestros pavimentos prematuramente. Para ello, teníamos que tener
hasta la opción de pavimentos económicos o llámense tratamiento básicos, ¿no? Que hemos estado tocándolo. Entonces, eso es lo que queríamos de repente mostrar en este cuadrito prácticamente, ¿no? Esto es lo que puede pasar con nuestra carretera, con nuestra infraestructura vial. Y acá lo vamos a detallar. Toda vez que, ¿cuál sería el ciclo fatal de las vías? Lo que normalmente ocurre, en mérito a este cuadro, decíamos, es el tema de construimos o rehabilitamos o reconstruimos. Hacemos la infraestructura vial, bien bonito, lo pavimentamos, todo bien, acá, hasta inauguran nuestras autoridades, a nivel nacional viene el presidente y lo inaugura, a nivel regional nuestros gobernadores regionales y a niveles locales nuestros alcaldes, ¿no? Inauguran su carretera pavimentada y todo ello. Pero ¿qué era lo que normalmente pasa, no? Normalmente, ¿qué es lo que pasa? Una vez que está construida, bien bonita nuestra carretera, ¿no? Con nuestras señalizaciones horizontales, verticales, con nuestras cunetas, en fin, con todos los elementos que debe tener la vía, una vez que hemos terminado de construirlo, ¿no? Y después de que ha sido liquidado encima, lo abandonamos. Lo abandonamos, ¿no? Vamos a esta segunda fase de abandono. Entonces, si no lo abandonamos en el otro extremo es que realizamos un mantenimiento rutinario y o periódico inadecuado, ¿no? O sea, no evaluamos bien de repente lo que le pueda estar sucediendo en nuestra vía y no le, no realizamos un buen mantenimiento rutinario o un buen mantenimiento periódico, ¿ya? ¿Y qué pasa una vez que abandonamos normalmente nuestra primogénita construcción vial? Después de que abandonamos, ¿qué va a suceder? Empieza a suceder unos agrietamientos, unos bacheos, que empiezan con un puntito, ¿no? Gracias a las precipitaciones que normalmente tenemos en cada región de nuestro país, y poco a poco se va deteriorando nuestra vía, no necesariamente solamente por las lluvias, a veces de repente por el proceso constructivo que ha habido, y bueno, el alto tráfico que puede existir acá, en fin, tantas cosas que han podido haber pasado acá, y después de ese abandono que se da, que no se da el respectivo mantenimiento rutinario o periódico, ¿no? Toda esta vía que en algún momento fue inaugurada con bombos y platillos, termina siendo destruida. En tal caso, nuestra inversión, nuestro patrimonio vial que hablábamos, empiezan a salir por esos agujeritos, como hemos visto en ese barril, ¿no? Y después de la destrucción, ¿qué volvemos a decir o qué vuelve a pedir los usuarios? Ser que estas comunidades empiezan a pedir la construcción otra vez de esa carretera, ¿no? Entonces, esto era normalmente el ciclo fatal que estábamos acostumbrados a hacer, ¿no? Por eso es que ahora decimos que después de realizar nuestra construcción, debemos de realizar nuestras actividades de mantenimientos, ¿ya? Y ahí nos vamos. ¿Cuáles son las actividades de mantenimientos viales? Lo que ya tocábamos anteriormente. Nuestros mantenimientos rutinarios y nuestros mantenimientos periódicos. Esto ya lo hemos visto, el mantenimiento rutinario son lo que son en forma permanente que tenemos que ir haciendo, ¿no? Podemos ver acá a nuestros amigos dando solución en nuestras vías, ¿no? Para que no se empiecen a gritar fuertemente, ¿ya? Esto es el mantenimiento rutinario en un gráfico. Y luego volvemos a tener también la otra actividad que tenemos, es el mantenimiento periódico. Como hemos dicho también, el mantenimiento periódico, su objetivo es de recuperar las condiciones de servicio. Estas actividades, ¿no? Como hemos dicho anteriormente, están referidas a la reposición de la capa de rodadura, como mirábamos, ¿no? Ya vemos que está dañada nuestras vías, entonces nosotros debemos de volverla a poner como estaba a principio, ¿no? Entonces eso es lo que llamamos nuestro
nuestro mantenimiento periódico, de recuperar la condición de servicio acá. ¿Ya? O sea, que no haya estos bacheos, que no existan estos bacheos, que estén de repente ya pintadas ahora, ¿no? Que se note, acá no notamos nada de pintado. En fin, ya, por eso decían reparación, construcción puntual de capas inferiores del pavimento, como es el caso, puntualmente. Reparación, reconstrucción puntual de túneles, reparación, reconstrucción puntual de plataforma de la carretera, reconstrucción puntual de los componentes de los puentes, en fin, como le dije, en el manual de mantenimiento, conservación vial, ahí están todas las actividades que se tienen que hacer para un mantenimiento periódico y un mantenimiento rutinario. Entonces, ahí decimos, ¿cuál es el momento oportuno para aplicar el mantenimiento periódico? Como en antes lo decíamos o ya lo habíamos manifestado, ¿no? A partir del segundo año, normalmente, empieza ya a deteriorarse la vía. ¿Ya? Entonces, lo correcto es hacerlo, digamos, normalmente a los 2 o a los 3 años que ya empieza a quererse, a que empieza a flaquear ya la vía, ¿no? A descomponerse, como quien dice la vía. Y como vemos acá, nuestra curva 1, este negrito que vemos acá, esto es lo que habíamos visto del ciclo fatal de la vía, ¿no? Donde no le das su mantenimiento, donde construyes, lo abandonas y luego tienes que volver a reconstruir. Esto es lo que pasa. En lo que deberíamos de hacer es lo siguiente, ¿no? Donde tienes una curva deseable. Si todo está OK, digamos, se dan los mantenimientos rutinarios, los mantenimientos periódicos, ¿no? Van pasando los años, va realizando todo eso, lógicamente se va desgastando. De lo muy bueno que estaba, va yendo a ese enfoque de bueno y finalmente termina como regular. Entonces, ahí volvemos a darle otra vez nuestro mantenimiento periódico y ¡boom! Lo volvemos a dejar, como quien dice, en óptimas condiciones. ¿Ya? Lo volvemos a dejar en óptimas condiciones a muy bueno y otra vez el ciclo deseable, ¿no? Al segundo año, bueno, después de construido, empieza ya a declinar otra vez, bueno, se sigue realizando lo que es el mantenimiento rutinario hasta que cuando siga todavía regular, bueno, otra vez realizamos nuestro mantenimiento periódico. Y así, eso debería ser el ciclo deseable, digámoslo así, ¿no? Y evitar este ciclo fatal hasta la destrucción total de nuestra vida. A la consulta, ¿el mantenimiento conservación vial es una actividad? Dice, la conservación vial se constituye en una actividad estratégica de la que depende la mayor parte de la producción y de los servicios del país. La finalidad de la conservación vial no es obtener una obra al final de un plazo, ¿ya? Porque tampoco asume la responsabilidad de un expediente técnico el que no existe. Esto se hace con planes viales, ¿no es cierto? Son actividades, por eso es que el expediente técnico, como habíamos visto, son proyectos de inversión prácticamente. Y los planes, ¿no?, que realizamos son para nuestras actividades, o sea, los mantenimientos rutinarios, periódicos y de conservación vial. ¿Ya? Entonces sí sería una actividad. Para realizar el mantenimiento o conservación de una vía, ¿qué se contrata? Se contrata los servicios de gestión para la conservación vial, en donde las decisiones fundamentales se trasladan al contratista. Es decir, como en el antes hablábamos, las competencias de infraestructura nacional que corresponden directamente al mismo Ministerio de Transportes se la da a un contratista que se encarga de una ruta nacional con código de ruta inicial PE, ¿no es cierto? Sí,
como ya se están dando a través de Provía descentralizado, en estos corredores viales alimentadores, que ahorita lo vamos a tocar, ¿no es cierto? En las municipalidades firmes, en los gobiernos regionales, ya se están dando con estos temas de ProRegión, también este tema de servicios de gestión para la conservación vial. Y eso se trasladan al contratista, ¿ya? Y normalmente estos están trabajándolo con un tema de concesiones, con un tema de 5 años, ¿no? Ahorita estamos con el enfoque de corredores viales alimentadores. Esos corredores viales se están haciendo a través de conservación vial, ¿no? Y se le está dando por 5 años. Es decir, la responsabilidad, en este caso, de una ruta departamental, por ejemplo, digamos así, la PU 125 se me ocurre. ¿Por qué PU? Digo, es código de ruta de Puno, digamos, del gobierno regional de Puno, es PU-138. Si estaríamos en Piura, digamos, sería código de ruta PI 110, digámoslo así. Ya. Pero tu responsabilidad como de tus rutas departamentales, como gobierno regional, como Dirección Regional de Transporte, tú se lo derivas prácticamente a un contratista, en este caso, por un lapso de 5 años, ¿no? Donde se tiene que realizar el servicio de gestión para la conservación vial. Ya para eso se los contrata a ellos, tiene que estar en óptimas condiciones. Entonces, hacen su plan, ¿no? Hacen su plan y qué actividades van a realizar en el lapso de esos 5 años y cómo finalmente tiene que quedar esta vía, ¿no? Ahí es donde aplicamos, ¿qué cosa hemos dicho? Las soluciones básicas, ¿ya? ¿Cuáles son las modalidades de ejecución de la conservación vial? Tenemos por administración directa, por convenios con organismos públicos o privados, por contratos con empresas o entidades privadas. Creo que eso ya lo trataron en el módulo 1. ¿Ya? Por contratos con empresas o entidades privadas nos referimos al tema de concesiones viales, a los contratos convencionales por programas y ejecución de cantidades de obras o actividades similares. Contratos por niveles de servicio, que es lo que estamos hablando, referidos a la condición operativa del camino en sus diversos componentes que debe mantener el contratista, lo que decíamos anteriormente, ¿no? Que tú, digamos, en tu ruta departamental, le das tu responsabilidad al contratista por ese lapso de tiempo. También tenemos contratos por asociación público-privada. ¿Qué son los corredores logísticos? Los corredores logísticos son proyectos multimodales de transporte, carreteras conectadas a puertos o aeropuertos, con el fin de mejorar la competitividad, ¿ya? Estos corredores con interconexión multimodal permiten aumentar la competitividad logística, favoreciendo el mayor intercambio de mercancías destinadas a los centros de consumo nacional e internacional. El flujo de bienes, bueno, podemos ver acá, este cuadrito, el flujo de bienes en la economía, que viene a ser la matriz o el insumo del producto de la economía espacial, ¿no? Entonces, que va ello al flujo de materiales en cadena de valor, nuestra cadena de abastecimientos, y esto, digamos, o sea, todo lo que nos abastecen, es decir, lo que, digámoslo así, a ver, ahora que están en campaña política todo el mundo, eh, tratar de llevar lo que producen tu productor, digamos, en nuestro caso de papas, digamos, tú agarras y lo quieres exportar a otro lado, tiene que llegar a un puerto, tiene que llegar rápidamente a un gran mercado de abastecimiento, a eso se refiere, ¿no? Y para ello necesitan un transporte de inventarios y sus procesos de gestión. Con este enfoque, más o menos, es lo que hacen los corredores logísticos, ¿ya? Y para ello, y este es el tema con el cual vamos a acabar para poder consultarnos, ¿qué vendrían a ser, pues, nuestros
corredores logísticos, ¿no? Una vez más, son los proyectos multimodales de transporte, las carreteras conectadas a puertos o aeropuertos. El valor agregado, por ejemplo, que se tiene, de acuerdo a esto, la posición en tiempo y lugar para la entrega, dice, ¿ya? Y acá tenemos la agregación de costos, la producción, almacenaje, transporte y costo de inventarios. Estas moneditas para nosotros significa el inventario en materia prima, todo lo que hemos invertido, ¿ya? Luego pasamos a un tema de producción, ¿no es cierto? A un tema de producción, ya sea en nuestras industrias, ya por eso es que tienen que llegar esto de ahí. Finalmente, esa materia prima que en su momento se tuvo, que ya fue producida, ya tiene un producto terminado, ese producto hay que llevarlo, hay que transportarlo, dice, ¿no? Hay que darle un tránsito. ¿A dónde? ¿No? Se le lleva, digamos, a los puertos, a los aeropuertos, para su distribución. Y finalmente, una vez que llegan ahí, se empieza en el sitio ya se empieza a distribuir o se empieza a entregar a los clientes. Todo este proceso significa que, digamos, vamos a tener economía. Y esta economía se mueve, ¿no? En nuestra cadena de mercado. ¿Ya? Entonces, con este enfoque es que sale este tema de los corredores logísticos. A nivel nacional, se dice que se tiene 11 corredores logísticos con transporte intermodal y grandes ejes nacionales. Acá podemos ver, esto es de acuerdo a la red vial nacional. Vemos lo que está con naranja. ¿Hacia dónde están yendo? Mira, hacia los puertos de Paita, al puerto del Callao, a los puertos de San Juan, al puerto de Matarani, ¿no? Al puerto de Hilo, en fin. Esto sería nuestro eje longitudinal, todo lo que están con naranjitas, ¿ya? Los ejes transversales que están concesionados, ¿ya? Es decir, tu responsabilidad que se la das al contratista, ¿no es cierto? También tiene estos ejes transversales, o sea, los que atraviesan también, ¿no? Estos ejes transversales normalmente son rutas departamentales. Estos ejes longitudinales normalmente son rutas nacionales. ¿Ya? Y estos están concesionados a nivel nacional. ¿Ven? Y también tenemos, en este caso, ¿a dónde van? A los puertos, como dije, a los aeropuertos y a los ríos navegables. Vale decir, por acá también pueden ir surcando, ¿no? Normalmente casi todo ello vemos en nuestro nororiente. Estos son los corredores logísticos que tenemos en nuestro país. El corredor logístico 1, que viene a ser Chiclayo, Moyobamba, Tarapoto, Yurimaguas, Iquitos. Por acá arriba. Yurimaguas, dicho sea de paso, un saludo para mis paisanos de Yurimaguas. He vivido gran tiempo en todo este sector. Tarapoto, Yurimaguas, Iquitos. Bueno, hoy en día en Puno. Ya, pero bueno, también existe otro corredor logístico en la zona norte. Paita, Piura, Olmos, ¿no? Que van al puerto de Piura. Corredor logístico 3. Lima, La Oroya, Cerro de Pasco, Huánuco, Tingomaría, Pucallpa. Todo este sectorcito, ¿no? Huánuco, Pucallpa. Corredor logístico 4. Marcona, Nazca, Bancay, Cusco. Hasta Cusco,
¿no? Corredor logístico 5, Matarani, Arequipa, Juliaca, Puno, Puente y Nambari. Acá está Matarani, Puno, Nambari. Todo este sector no está. Lo propio, Arequipa, Moquegua, Tacna, La Concordia, es el corredor logístico 6. Y así tenemos cada uno de nuestros corredores logísticos, que acá hemos podido escribir como 20, y tenemos los ejes estructurales, la Panamericana Norte, digamos, hasta Piura, y la Panamericana Sur hasta Arequipa, ¿no? Panamericana Norte, Panamericana Sur hasta Arequipa. En fin, esto es lo que maneja el Ministerio de Transportes, ¿ya? Hoy en día, muy al margen de esto, también tenemos los CBAs, los corredores viales alimentadores. Ahorita ya hemos llegado hasta el CBA, hasta el 40, el CBA 38, que es, que ya lo estamos manejando en la zona que se llama Cusco-Puno, ¿no? La 39 CBA, corredor vial alimentador 39 y 40, que va a ser ProRegión Puno 1 y ProRegión Puno 2. Ya, eso es en mi caso, por ejemplo, en lo que es redes viales departamentales. Seguimos. ¿Cómo desarrollar la red vial nacional? Bien lo decía el ingeniero Torres, ¿no? En el 2010. Decía que teníamos que hacer conservaciones viales. Pero a ver, ¿cómo desarrollamos la red vial nacional? Dice, construyendo nuevas carreteras, rehabilitando las existentes sin dejar de cuidar las disponibles. En estos casos, la conservación o mantenimiento de las carreteras queda en segundo plano como actividad complementaria, ¿no? Esto es en las redes viales nacionales. Otra respuesta posible es poner en el centro a la conservación vial, ¿no? Y desarrollar la red a partir de ella orientada hacia esta segunda respuesta se encuentra la idea de desarrollo vial continuo. Se pone la conservación en el centro porque es la única actividad que tiene toda la red como referencia permanente. ¿Cuáles son los retos de la infraestructura vial nacional? Mantener el nivel de servicio al 100% en condición óptima o buena, ¿ya? Para ello, pasar del concepto tradicional de conservación al de desarrollo continuo, considerando la tendencia de inclusión de la movilidad sostenible en vez de transporte. Pasar del concepto de conservación de carreteras al concepto de gestión de carreteras y al enfoque de corredores logísticos. Y ahora también lo que están llamando los corredores viales alimentadores. ¿Ya? Contribuir al desarrollo de la competitividad e impulso de la actividad económica en plena armonía con los habitantes y del territorio. Inspeccionar la red vial nacional en tiempo real a través del uso de las tecnologías existentes como la geomática satelital, comunicación en tiempo real para la atención de emergencias. Contar con un inventario vial calificado y valorizado, actualizado permanentemente. Integrar el Sistema Nacional de Carreteras por corredores logísticos y su optimización. Mejorar la articulación de competencias y responsabilidades entre los diferentes niveles de gobierno. Acá cuando dice entre los diferentes niveles de gobierno nos referimos al gobierno central, ¿no? El MTC, llámese así, el gobierno regional y los gobiernos locales. Finalmente, podemos decir que los retos de infraestructura vial nacional es profundizar la asociación público-privadas, en el caso especial de las mineras y energéticas en el Perú,
hacer de los proyectos de transporte e intervenciones con enfoque territorial, paquetes de proyectos en espacios predefinidos, asegurar los recursos para la inversión, operación y mantenimiento de los bienes públicos. Bueno, colegas, amigos, esto sería lo que tengo para exponerles el día de hoy. El día de mañana vamos a hacer más rápido porque ya vamos, bueno, con estos conceptos generales que se les ha querido dar el día de hoy, ya vamos a correr el día de mañana para continuar con el desarrollo de este módulo 2 de gestión de infraestructura vial. No sé si hay alguna interrogante. Profesor, buenas noches. Buenas noches, Hugo. Profesor, ¿algún comentario o sigue vigente o ya no ya esto de, ¿cómo se llama la cárcel del Frontón que querían convertirlo en un aeropuerto, un mega aeropuerto? Y de ahí no entraba mercancía y salía mercancía vía aérea y también marítima. ¿O ya estaba olvidado ya ese proyecto que antes no era un tema geopolítico, creo, ¿no? Que iba supuestamente hasta Chile y ya los gobiernos pasantes, pero no ya lo han olvidado. ¿Tiene algún plan ahí en el ministerio sobre ese tema? Bueno, hermano, tiene razón, ¿no? Hablar de transporte en sí, lógicamente también acá ya tendríamos que involucrar el tema, por ejemplo, acá en Puno, circulacustre, el tema de las lanchas a través del lago Titicaca, a nivel de todo lo que es el tema de portuario que hemos visto con este tema de los corredores viales. Y bueno, también acá vendría a ser el tema de los aeropuertos, pero eso justamente se está dando con el tema de los corredores viales, ¿no? O sea, ese enfoque de llevar los productos, llámese así, eh, tanto a los puertos y aeropuertos, se da con los corredores viales, ¿no? Y hoy en día a eso se está dando también con los, perdón, en el otro caso era con los corredores logísticos y ahora que se está entrando con el tema de corredores viales alimentadores, que esos son desde las provincias a los departamentos y justamente llegar a alimentar a estos corredores logísticos. Entonces, sí es muy importante este tema de puertos, ¿no? Y también el tema de lo que son los aeropuertos. Sin embargo, como ministerio ellos tienen sus propias dependencias, ¿no? Como por ejemplo, una vez más ahí hablo de Yurimaguas, ahí se está haciendo un puerto internacional, ¿no? Y como también podríamos decir, en grandes urbes, hoy en día nuestra densidad poblacional, hemos crecido tanto poblacionalmente, ¿no? Que también eso ha sido un tema, con este tema del COVID, que nos ha afectado a todos, y dícese que esta guerra biológica es por ese lado. Sin embargo, vemos que muchos de los aeropuertos ya han quedado en el centro de las ciudades, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que todas esas actividades de aeropuertos, así como nosotros en infraestructura vial hablamos de derecho de vía normalmente, en los aeropuertos también necesitan su espacio, ¿no? Eh, para que pueda
volar en su espacio, pues, nuestras aerolíneas, ¿no? Entonces, sin embargo, hoy en día casi los aeropuertos quedan en el centro de la ciudad y tú encuentras casas en todo, a su alrededor, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que están haciendo hoy en día? Están pensando en trasladar, digamos, esos aeropuertos a otro sitio, entre comillas, donde no afecte mucho, ¿no? Donde no afecte mucho. Entonces, pero lógicamente el ministerio ya tiene, ya tiene sus propios proyectos en ese enfoque, ¿no? Más que todo con esa visión, que ya no quede en el centro de la ciudad los aeropuertos. En el tema de puertos, podría atreverme a manifestar que más que todo es para que ingresen y salgan los productos, ¿no? Vía pluvial, como normalmente existe eso en el nororiente, ¿no? En nuestro país, en partes de la costa, pero eso ya normalmente se van al extranjero. Tal vez eso, bien lo decías, Hugo, creo, sí, como comentario, ¿no? Pero como de repente, nosotros en infraestructura vial hablamos de corredores logísticos, hablamos de corredores viales alimentadores y, y bueno, tal vez los ejes transversales como la Panamericana Norte, Panamericana Sur. Eso, mi hermano, no sé si habrá otra consulta. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, hermano. Una consulta. Referente al mantenimiento periódico y rutinario, ¿cómo se clasifica? ¿Se clasifica como servicio? Y de ser el caso, ¿en qué normativa se indica esto? Ya. Mira, Nelson, definitivamente, a ver, como hemos explicado, justamente eso era la intención de hoy día. Hemos empezado diciendo el día de hoy a nivel de esto que realizamos nuestros estudios definitivos, es decir, nuestros expedientes técnicos, les hemos dado la normatividad correspondiente, ¿no es cierto? Y después de ello se supone que nosotros empezamos a ejecutarlo, a construir. Cuando ya construimos, al finalizar nuestra construcción, tenemos que hacer la parte que llamamos post-inversión, y ahí viene nuestro enfoque de mantenimientos rutinarios y mantenimientos periódicos, ¿ya? En tal caso, estos mantenimientos periódicos, mantenimientos rutinarios, que son intervenciones post-inversión, está dado en nuestro Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial, modificado últimamente con el Decreto Supremo 021-2016 en el artículo 16. Ahí es donde nos hablan sobre mantenimientos o conservación rutinaria y también mantenimientos o conservación periódica, o finalmente el tema de operación, ¿ya? Y bueno, los mantenimientos a la final son unos servicios. Como te decía, la construcción, ejecución, vendría a ser un proyecto de inversión. Y lo que es post-inversión, por eso dice post-inversión, después de la inversión, vendrían a ser las actividades que vendrían a ser los mantenimientos, llámese periódico rutinario. Entonces, estos son actividades y por ende cada vez que se convoca por terceros son servicios. Muchas gracias, ingeniero. Otra consulta. ¿Los mantenimientos rutinarios se realizan todos los años a todos los caminos de la red vecinal, departamental y nacional? ¿O hay una excepción de algunos tramos, de algunas carreteras? Ya, mi hermano. Bueno, como hemos visto casi en las últimas diapositivas donde mirábamos el enfoque anterior que se tenía, ¿no? Construías tu carretera, después de construir tu carretera lo abandonabas y finalmente volvías a reconstruirla. Era un círculo vicioso que acostumbrábamos.
Y en mérito a ello, ¿no? Este tema de estos manuales que tenemos, el manual de conservación, manual de mantenimiento, conservación vial, eh, ¿cómo se llama? Lo que les hablaba, nuestro manual, nuestro Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial, todos ellos nos enfocan a que debemos de realizar hoy en día como actividad estratégica, ¿no es cierto? Los mantenimientos tanto rutinarios como periódicos. Es decir, los mantenimientos rutinarios debería de hacerse hoy en día una vez concluida el proyecto de inversión, llámese así, una vez concluida el proyecto de inversión. Es decir, una vez que se haya construido la carretera X, debería de empezarse con un mantenimiento rutinario. Como hemos visto también en uno de los cuadros, hemos visto que en el segundo año normalmente ya empiezan a veces a deteriorarse nuestra carpeta de rodadura. Entonces, esperamos a que esté todavía en el estado hasta regular para poder volver a hacer nuestro mantenimiento periódico y dejarlo en óptimas condiciones como muy bueno, digamos, ¿no? El estado del camino. Y otra vez hasta que esté en estado regular y así. Entonces, por eso es que se dice, ¿no? Normalmente cada 2 años, cada 3 años, digamos, ¿sí? Entre 2 a 3 años, en lo que son afirmados normalmente, se acostumbra a hacer lo que son los mantenimientos periódicos, ¿ya? Cada 3 años otra vez programas tu mantenimiento periódico. Y cada 9 años, digamos así, dependiendo cómo esté la estructura de ese pavimento, tú programarías ya tu rehabilitación de esa vía, ¿no? Dependiendo cómo está, porque lógicamente el mantenimiento rutinario hace que exista transitabilidad en la vía. Y el mantenimiento periódico, otra vez se recupera supuestamente la carpeta de rodadura. Pero siempre empieza a haber desgaste, ¿no? Siempre empieza a haber desgaste. Entonces, llega un momento donde de todas maneras tú necesitas hacer otra vez una rehabilitación de la misma vía, ¿ya? Entonces, a tu consulta específicamente, los mantenimientos rutinarios deberían ser al día siguiente de haberse concluido prácticamente la obra. Llámese concluido en todas sus etapas de una infraestructura vial, ¿no? Ejecutas hasta tu liquidación prácticamente. Una vez que se ha liquidado, tienes que hacer la fase de posinversión, que son los mantenimientos rutinarios al principio y luego tu mantenimiento periódico, ¿ya? Debería ser permanente, por ende, ¿no? Digamos, en los gobiernos locales, los IBPs, los institutos viales provinciales, deberían programar anualmente a quienes les corresponde dentro de su plan vial vecinal que tienen, plan vial provincial que tienen, deben de decir, esta ruta le corresponde mantenimiento rutinario, a esta ruta ya le corresponde un mantenimiento periódico. Lo propio es en la red vial, en las redes viales departamentales, a través de nuestros planes viales departamentales, ya sabemos cuándo nos debe de corresponder hacer ciertas actividades. Y lo propio lo están manejando pues en sus planes viales nacionales, ¿no? El Ministerio de Transporte. Es decir, los mantenimientos rutinarios deben ser una vez finalizada la etapa de inversión. Eso sería mi respuesta, amigo Nelson. Muchas gracias. En referente a la clasificación del código de ruta, esto lo realizan cada cierto, ¿quién lo realiza? ¿Cada cuánto tiempo lo realizan? Ok. Ya, los códigos de ruta. Ya, para empezar, hermano, a ver, un tema de códigos de ruta, digamos, las redes viales nacionales tienen su código de ruta con el prefijo PE de Perú,
tienen con el prefijo P. Cuando vas tú por la Panamericana Norte, Sur, siempre a veces vas a ver en los hitos kilométricos donde dice P3S, digámoslo así, P4M, en fin. Pero siempre va su prefijo PE de Perú. Esos son las rutas nacionales. Ya en las rutas departamentales normalmente van el prefijo, digamos, de Puno, sería PU, su primer prefijo, y si son rutas departamentales, están correspondidas desde la codificación 100 hasta la 499, digámoslo así. ¿Ya? Es Piura, es PI, digamos, desde la 100, 101, 101, bueno, hasta la 499. ¿Ya? Esos son las rutas departamentales y sus prefijos son normalmente las iniciales de la región. En lo que son rutas vecinales, siguen teniendo el prefijo de esa región, digamos, Puno sigue siendo PU, pero su número de código viene a ser a partir del 500, digamos 501, 502, hasta donde lleguen, 1000, 1003, 1010, no sé, hasta donde puedan existir. Ahora, ¿quiénes son los que, o a quiénes compete cada ruta nacional, departamental y vecinal, llamémoslo así? Son por cada órgano de gobierno. Las rutas nacionales lo ve el Estado, las rutas departamentales lo ven los gobiernos regionales y las rutas vecinales lo ven los gobiernos locales. ¿Ya? Ahora, para dar su código de ruta, muchas veces, a ver, o ahora, ¿no? O ahora que se están haciendo, que se está volviendo a involucrar este tema de los planes viales, en este caso provinciales, departamentales, ¿eh? Ahora es cuando se debe de tratar de involucrar. Pero existen algunas consideraciones. Como por ejemplo hemos visto, o podríamos hablar en rutas, criollamente. Las rutas nacionales deben de unirte departamentos. Por eso es que une de repente de Tumbes hasta Tacna. ¿Ya? En las rutas departamentales debería de unir provincias. ¿Ya? Por ejemplo, en Puno hay 13 provincias y debe de unir de la provincia de Azángaro con la provincia de Huancané. Esa ruta es la ruta departamental. Y las rutas vecinales vendrían a ser las que conectan a sus distritos, ¿no? Entonces, muy al margen que también las municipalidades provinciales están a cargo también hasta de los caminos de herradura y todo ello. Hay bastante chamba ahí. Entonces, lógicamente, como hemos visto, a manera de que va creciendo la población, las necesidades van creciendo. Entonces, también existen muchas rutas vecinales donde los alcaldes provinciales solicitan que se vuelvan rutas departamentales. El enfoque actual, en margen, no se comparte este tema que solamente une provincia con provincia. También el enfoque es que son corredores viales alimentadores, es decir, como se explicaba, ¿no? El producto de este tubérculo, digamos, de papa, tiene que llegar a este mercado, digamos, de la capital. Entonces, tienes que hacer todo un corredor vial alimentador. Ya, entonces, con ese seudónimo, agarras todas esas rutas vecinales que eran, tú la vuelves temporalmente red vial departamental, digamos así, ¿no? Para ello, lógicamente, hay que hacer primero nuestra solicitud de las autoridades competentes, realizar hay que realizar un inventario vial básico y demostrar el por qué queremos que esa ruta sea, pues, departamental, o en nuestro caso, como departamentales, solicitamos que algunas rutas sean nacionales, ¿no? Por ejemplo, nosotros en algún momento en Puno se ha solicitado con ProRegión, pero ¿cuál era el objetivo? Que el índice medio diario, ya el aforo vehicular era alto. Entonces hemos dicho, estas rutas
su índice, su IMD son altos, por ende queremos nosotros asfaltarlas, necesitamos financiamiento. Entonces, solamente para poder asfaltar tendrían que, entonces, ¿no? Tendrían que ser rutas nacionales. Y le hemos enfocado ahí con el tema de ProRegión, que actualmente lo está atendiendo ProVías Nacional, ya como rutas nacionales temporales, ¿no? Que probablemente se queden como definitivas ya. Entonces, más o menos esos son los pasos, colega, para poder designar esos temas de códigos de ruta. ¿Ya? Y son de acuerdo a las necesidades. Como te digo, hoy en día ya existen los corredores viales alimentadores, hemos hablado antes de corredores logísticos, entonces tratar de buscar esa clase de enfoques para poder decir, mira, uniendo estas rutas, esto podría ser una ruta departamental, de repente la unión de 3 rutas vecinales, ¿no? Y las que no tenían código de ruta en las vecinales, hacer que ahora en nuestros planes viales vecinales ya sean considerados en ese plan vial. ¿Para qué? Para que ya tengan su código de ruta y puedan ser atendidas, ya sean con un mantenimiento rutinario, mantenimiento periódico o, ¿por qué no?, con una rehabilitación del caso. Porque, ojo, que nosotros, al ser funcionarios públicos, al manejar tú un sol, prácticamente no tienes que malversar fondos. Es decir, al César lo que es del César. Yo como gobierno regional tengo que hacer rutas departamentales, entonces tengo que invertir en rutas departamentales. Tú como gobierno local tienes que invertir en tus rutas vecinales. Y así, cada uno con su competencia. Entonces, siempre hay que tratar de cuidarnos también en la parte legal, y eso les aconsejo porque creo que a la mayoría de colegas siempre a veces nos han estado persiguiendo también nuestros amigos de Contraloría, ¿no? Lógicamente por un tema de funciones que ellos tienen y nosotros de repente por desconocimiento de la norma. Eso podría decirte, colega. Gracias, ingeniero. Ha quedado comprendido. Muchas gracias. Bueno, colegas, creo que no hay más interrogantes. Aló, buenas noches, ingeniero, ¿cómo está? Buenas noches. Ingeniero, una consulta. Se ve, bueno, y hablando en la práctica, que hay caminos vecinales que no tienen código de ruta, por decirlo así. ¿Cuál sería el procedimiento para que estos caminos tengan este mantenimiento rutinario, ¿no? Ya que muchas veces estos se encuentran con código o sin código en los planes viales, pero valgan verdades, los planes viales parecen un saludo a la bandera y a veces no se cumplen a cabalidad. ¿Cuál sería ese procedimiento? Por ejemplo, ahora en el decreto de urgencia de la 070, muchos caminos no tenían mantenimiento rutinario antes. Ya. Bueno, Cristian, lo que te puedo manifestar, es más, yo les voy a compartir de repente, pero ya como un material para ustedes, ya lo van a revisar. ¿Cuáles son los pasos específicamente para que sean, para que ya tengan su código de ruta, digamos, las redes viales vecinales? Ya, sin embargo, más o menos como le hablaba a Nelson, creo que era,
mm, existen unos criterios, como te dije, para ser vecinal, tiene que esa ruta interconectar de repente a los distritos o de repente a los centros poblados más de mayor población, digámoslo así. Entonces, si fuese eso el caso, tú tienes que hacer tu inventario vial básico, ¿no es cierto? Como dice nuestro manual de inventario viales. Lógicamente realizas ahí tu shade, bueno, todo el trabajo técnico que tienes que hacerlo ahí. Y si es que eres algo distrital, una municipalidad distrital, lo solicitas a tu provincial o los distritos que están ahí, los alcaldes, las autoridades locales, tienen que solicitar que esta ruta que sin código de ruta, normalmente antes tenían la codificación R, creo que les ponían. Esta ruta, y lo especifican, pues, ¿no? Hoy en día que está de moda el GIS, el ARGIS, entonces, esta es la ruta que queremos que sea una ruta vecinal, llámese así. Entonces, hacen todo el procedimiento de solicitud, digamos, como autoridades, hacia la provincial. La provincial lo va a evaluar, me imagino ahí que su gerente del IBP de esa municipalidad evalúa y dice, sí, pues esta de acá debe ser una ruta vecinal. Con lo que ya han trabajado, bueno, o el IBP trabajará ese inventario vial básico, todo ese trabajo que te pide el ministerio, tú solicitas prácticamente que esa ruta sea de orden vecinal, digámoslo así. Entonces, llega al ministerio, en el ministerio también lo evalúan, y finalmente, para que tenga su código de ruta, tiene que salir una resolución ministerial, otorgándole, bueno, a la ruta, no sé, ¿no? De trayectoria A, B, C, D, se le asigna el código de ruta, digamos, ya, PU 825, ya está. Y le da el nombre. Entonces, eso, digamos, vendría a ser la fase final. Tiene que haber una resolución ministerial otorgándole su código de ruta. Ahí termina esa fase y, lógicamente, al tener ya ese código de ruta vecinal, tú puedes solicitar que se intervenga esa ruta, en este caso a través de la municipalidad provincial, ¿no? Pero estoy seguro que ahora, con este tema de los planes viales, o yo les sugeriría, si ustedes están en algún distrito así, les sugeriría que hagan que en este plan vial provincial participativo, por eso lo llaman, por ese tema participativo sea considerada la ruta, bueno, de la que me hablas, ¿no? ¿Para qué? Para que posteriormente, por defecto prácticamente, es su responsabilidad de esa entidad, en este caso local. O lo propio, ¿no? Hay muchas rutas que nosotros hemos reclasificado, como por ejemplo departamental. Ahora último hemos tenido con la 073 del año pasado, y todas esas hemos atendido. Entonces, ya depende también de la municipalidad el tema a nivel de gestión vial, cómo pueden ir avanzando los funcionarios ahí, ¿no? Como te he dicho, Provías descentralizado prácticamente nos apoya a través de los gobiernos regionales y gobiernos locales, ¿ya? Entonces, hay diversas formas, pero lo primerito que te piden es que tiene que tener un código de ruta para que te puedan atender. Ahorita, por ejemplo, o el otro enfoque puede hacer que esa ruta que no tenga nombre, de repente lo hagas hacer parte de un corredor vial alimentador, de repente. Entonces, ahí ya viene, ¿no? El corredor vial alimentador viene A, B, C y desconocido más, porque por ahí van a pasar. Entonces, hay formas donde tendrían que ir viendo tanto los amigos del IBP, si es que es para un tema regional con funcionarios como los de la subdirección de infraestructura vial, la dirección de caminos, no sé. Hay formas, yo sé que es tedioso a veces la parte burocrática y administrativa, pero a las finales, si insistes en eso,
va a haber esa solución de que se atiendan a tus carreteras. Entonces, pero como te dije, más que todo, si es que quieres que se te reconozca cualquier ruta, tiene que salir a la final una resolución ministerial reconociendo la ruta X. Eso sería, Cristian. Ingeniero, acotando eso, si bien es cierto usted, como dice, este dicho camino tiene que tener su inventario de condición vial, solamente se tendría esos criterios. Por ejemplo, digamos que este camino vecinal X tenga un IMD de 4. Viendo del tema costo-beneficio, ¿sería favorable tener un mantenimiento rutinario en ese camino vecinal? Ya que en muchos casos, bueno, y en mi caso práctico yo he visto que vías vecinales y vías departamentales donde el IMD lamentablemente no supera en muchos casos el 10, el 20. Vehículos. Y si hablamos eso en costos-beneficios a nivel de un camino departamental, el costo que se invierte para un mantenimiento rutinario es considerable. Quisiera saber su punto de vista, o solamente digamos, cumplir con los requisitos del inventario y una serie de documentos y no se ve estos temas del costo-beneficio, por decir, o el IMD. Eh, Hermano, a ver, creo que todos los que hemos trabajado en distritos, en provincias y en las regiones, bueno, en las regiones todavía hay IMD altos, pero normalmente en lo que son rutas vecinales, llamemos así, o peor aún, trochas carrozables, lo que tú has dicho es muy cierto, ¿no? Y de repente el tráfico más alto que tenemos, en el mejor de los casos, son las motos, hoy en día. Lo cual de repente no influye mucho en el IMD, ya por no decir nada. Eh, Sin embargo, el tema de costo-beneficio es muy importante, es uno de los criterios que lógicamente planificación tiene que ver y decir, ¿para qué vamos a construir esto si de repente no hay mucho que beneficiar? Lamentablemente he visto que a veces existen unas decisiones políticas muy a margen de los beneficios, como te decía, un corredor vial alimentador. Así como hemos hablado acá de un corredor vial logístico, decíamos, ¿cuál es la finalidad? Que esta materia prima llegue pues a un puerto o a un aeropuerto. Con ese mismo enfoque se han sacado, digamos, los corredores viales alimentadores. Entonces, sí o sí tiene que haber un costo-beneficio, ¿no? O sea, vale decir, vas a beneficiar a tu población. Y los especialistas en ello, lógicamente, son pues nuestros amigos economistas. Nosotros como técnicos, o de repente yo desde el área de ingeniería civil, yo me dedico a lo mío, ¿no? A hacer mis diseños, eh, a evaluar mis pavimentos, eso. Porque, ojo, bien lo decías, a veces de repente queremos hacer un mantenimiento rutinario, pero tú vas a la trocha, como también nos ha pasado, eh, sin embargo, está predeteriorada, es más, existe hasta material inorgánico. Entonces, ¿qué mantenimiento rutinario vas a hacer en esa vía? Se supone que lo primero que tú debes de priorizar ahí, si la intención es atenderla, porque lógicamente es tu competencia, entonces mínimo es una rehabilitación o una construcción. Por eso es que, y eso vamos a tocarlo mañana rápidamente, una evaluación del pavimento, ¿no? A la final recibimos en un cuadrito de condición vial básica, ¿no? Donde qué le corresponde, si le corresponde un mantenimiento rutinario, periódico, o rehabilitación o construcción. Y ahí bueno, matemáticamente, ¿no? Ahí es donde tú sacas tus datos. Si es que ya tiene un código de ruta vecinal, llámese así, pues se va a tener que atender. Pues ustedes van a tener que solicitar que se atienda eso. Y si es que no lo tuviese, buscar la forma de que primero sea reconocida esa carretera para que lo atiendan. O sea, porque a las finales todos tenemos necesidades de llegar sobre todo más rápido y con cierto confort. Así que hay formas de hacerla, colega, y hoy en día creo que la ingeniería es multidisciplinaria. Como decía, ¿no? Cada uno se encarga de lo suyo.
Nosotros como ingenieros, digamos, civiles, de transportes, en fin, nos dedicamos a nuestro diseño, a lo que nos corresponde, la carretera. Nuestros amigos economistas se dedicarán a sustentar el por qué es necesario esa carretera. Y bueno, y a las finales el beneficiario son, pues, es la población, ¿no? Eso sería, Cristian. Ok, ingeniero, muchas gracias. Bueno, amigos, colegas, muy agradecidos por el día de hoy. Mañana, 8 en punto, estamos continuando con lo que resta. Voy a intentar acabar muy al margen. Yo les voy a dejar ese material y otros que creo que son necesarios, como me manifestaban antes Cristian y Nelson, creo que era. ¿Cuáles son los pasos? Yo les voy a dar, les voy a dejar ahí un material de las capacitaciones que hemos tenido para poder, para que ustedes, si la intención